Hola, hoy entrevistamos a Antón Alonso, el editor de la revista Vinos y Caminos, que, como sabéis, es el principal patrocinador de nuestro concurso. Para hablar con él tenemos a nuestros compañeros Juan Santos y José Sáenz de la Maza, que hablarán con él de vinos, de caminos y de libros, claro. Hola, buenas tardes. José, empezamos. Las revistas de papel con tirada periódica tienen un número de orden y una fecha de salida. Cuando salen a la venta, los lectores van y las compran. Vinos y Caminos, por ser una revista virtual permanente, supongo que se va renovando día a día y cada artículo o entrada lleva su propia fecha. Mi pregunta es, ¿cómo se gestiona la incorporación de las nuevas entradas en la revista? Juan, ¿Lo supones muy comunican bien. ustedes? Perdón. No, digo que si lo comunicaban ustedes en cada momento a los suscriptores o son ellos los que miran en la web de vez en cuando por su propia iniciativa. Bien, creo que hay varias preguntas. A ver, por decirte la diferencia en respecto a lo que es el papel. El papel tiene unas ventajas que incluso si me apuras puede ser hasta más, para determinados sectores mejor. Incluso se dice que el papel puede leerla de 1 a 5 personas, depende si está en la consulta de un dentista o en la barra de un bar, ¿no? Y lo de virtual, efectivamente, dices bien, se realimenta día a día y yo diría que incluso dependiendo del día, hora a hora, ¿no? Y aquí había que decidir. Nosotros teníamos unas limitaciones de distribución y optamos con esta revista, que sabes que no es el único medio que tenemos, sí, el único medio dedicado a este sector, que fuera digital, porque pensamos que es el futuro. Ojo, que yo vengo de la prensa del papel y bueno, todavía es hoy la prensa local se sostiene y se sostiene. Yo diría que es la que más funciona en papel. Y la última parte de la pregunta que era ¿cómo llegamos a los lectores? Bueno, verás, si tú ves la portada de Vinos y Caminos, verás, y te invito a que seas uno... Sí, ya me suscribí el otro día ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues como tú tenemos, no quiero repetir la pata, creo que unos 15.000 no sé qué. Entonces eso, todos los viernes a las 9 de la mañana recibiréis un newsletter. Eso se puede aumentar la periodicidad, que a lo mejor hay que revisarlo. Y en ese sentido los lectores también nos vendrían muy bien. Y luego en el día a día o incluso en la hora a hora depende de por dónde tenemos conocimiento del artículo. ¿Cómo viene? Si viene a través de algún redactor nuestro, él, digamos que a través de su círculo, incluso a través de las redes lo difunde, ¿no? Y luego hay otros que utilizamos WhatsApp y lo que afecte a personas y eso se le manda. Luego suele ser a quien afecta o al entorno o a lo que hacemos referencia el que ya se encarga de que eso se multiplique, ¿no? Y eso crece de manera exponencial una vez que entra en Twitter o entra en Facebook o en alguno de las redes, ¿no? Que sabes que, bueno, dependiendo del número de contactos que tenga cada uno, pues y eso es la distribución que tenemos. Tenemos el proyecto y nos renunciamos a él, aunque bueno, para eso hace falta pues ponerlo luego sobre papel, de hacer ediciones trimestrales o semestrales. Pero como casi siempre es con publicidad y bueno, pues hasta ahora nos ha demandado, no lo hemos puesto en papel. Y en 4 años, para 5 que llevamos, no hemos sentido la necesidad, ¿no? Sin quitarle ninguna de las ventajas que tiene el papel. Sin embargo, la inmediatez que tiene el digital creo que no se pone en discusión, ¿no? Esto no es digital o blanco en color, o quiere decir, ahora se están reeditando películas de Chaplin con gran éxito, ¿no? ¿Qué significa? Que va a ir, no. Es un complemento. En todo caso fue una apuesta. Hombre, y no nos ha ido mal. Buenas tardes también por mi parte. Yo he entrado en la página web
no sé si coincidirá exactamente con la revista, pero la página web, aparte de la entrada de portada, Sí, 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 hay 13 áreas más. sí, Hay algunas que se dan un poco por, digamos, más por hecho, como puedan ser vinos y cultura, pero llegas hasta entrevistas y llegas a opinión también. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo mantienes al día tanta información teniendo en cuenta que no se puede perder el nivel de calidad? Pues, ¿cómo decirte, José? Pues con el valor que te aportan los colaboradores, evidentemente. De opinión se ocupa una persona, más que nadie, Luis. ¿Por qué opinión? Porque fue un momento que la gente nos pidió. No estaba diseñado al principio. Verás que hay gente heterogénea, desde de un físico nuclear a... Me parece una idea muy acertada, ¿eh? Me parece una idea ¿Eh? que me parece una idea muy acertada. Entonces, mira, chicos, hasta diputados, mira, hay de todo. Y yo, como le digo al grupo, y bueno, y como es público y notorio, yo no entro, por definición, un artículo de opinión. La gente sabe cuáles son los límites, Amar lo firma, con lo cual si dice una bobada, es que va a ir al juzgado, No, es claro. él, yo pongo el soporte, ¿no? A mí me enriquece y luego por encima tengo la gran satisfacción de que alguien de los que está ahí, pues diga que está incluso más a gusto en el mío que, bueno, en algún periódico de tirada nacional. Supongo que lo dice porque es amigo mío. Luego, ¿por qué porque la vida es distinta? O sea, Vinos y Caminos, sabes que nació, era una pata que nació de un periódico generalista, ¿no? No teníamos como meter las cosas de viajes y turismo en un periódico generalista, lo metíamos en economía. Pero, ¿cómo hago yo una cata en economía o algo así? O cómo ponemos una bodega, que es economía, porque economía es todo. Bueno, entonces, en el micromundo que abarca Vinos y Caminos pasa lo mismo. Porque al final descubrimos una cosa. La ventana misceláneos, que es una especie de cajón sin fondo, de saco sin fondo, donde cubre un montón de cosas. Porque el otro, lo de entrevistas, y ya te anuncio que habrá una dentro de nada. Empezará en cuanto pasemos del día 17, que parece que esto va a mejorar o podamos tener un cierto grado de libertad. Cada uno de los bodegueros de una cierta relevancia de este país, empezaremos por concreto por los de Monterrey, tendrá la oportunidad para decir en una entrevista lo que le apetezca respecto a sus vinos y lo que representa el mundo del vino. A mí eso me parece muy interesante, porque es una plataforma que le brinda a los bodegueros de este país, que me parece una gente comprometida cuando tanto se está hablando de mantener el medio ambiente y tal. A mí me parece fundamental mantenerlo y mantenerlo sin contaminantes, y no es igual hacer vinos donde, bueno, el resultado lleva acumulado bastantes, digamos, venenos que perjudican al vino y a la tierra, y un señor que hace vino ecológico o vino de la manera que hacía mi abuelo, que era, bueno, salvo sulfato no le echaban nada más, el resto dependía del tiempo y nada más. Bueno, eso será de los fuertes de la, pero no renuncio a ninguna otra cosa. En lo de política verás que no entramos. En todo caso, sí, alguna cosa que no está cubierta queda en lo de misceláneos. Sí, es trabajo y compromiso, porque quiere decir que todo el mundo piensa que lo de él es lo más importante. Y bueno, Claro. quiere, bueno, luego después al final los lectores nos ponen en su sitio, y como en digital no se puede mentir, no se puede mentir en general, pero en digital es que no se puede, porque al final hay un número de pintazos que te dicen, mira, esto que me decías tú que era tan importante, que la Universidad de Sevilla, que no sé qué, que bueno, que era un bombazo, lo han leído, pues eso, 33 o 330. Y eso es indiscutible. En cambio, cosas que no pensabas, como puede ser el puente en Afonso, cosas de, no sé, un puente del siglo XII o algo así, que tenga 5.000 y algo pinchazos acumulados. O compartidos, perdón, compartidos, acumulados ni se cuenta. Dices tú,
¿qué es lo importante y qué es noticia? Da igual trabajo meter una cosa que la va a leer 30 personas que una que la van a leer 30.000. Lo que más trabajo da son en realidad las fotografías, porque tienen que llevar una definición y una dimensión. Del resto, el texto, salvo que elaboramos nosotros, pues da igual el trabajo. Pero lo que sí después, nosotros, y dirás tú, ¿cómo movéis también las noticias? También en función de lo que las pinche. No tiene otro secreto, ¿no? Muy bien, gracias. Y luego queda para siempre ahí, ¿eh? O sea, quiero decir, ahí queda. Sí, Lo bueno claro. que tiene digital es que eso es una base de datos in eternum. Por eso somos así de importantes los medios digitales pequeños, porque cualquier cosa que digas en un medio digital pequeño, bien movido, ya sabes aquello que lo de lo local puede ser global. Pues un medio digital pequeño es un buen ejemplo donde lo local puede ser global. Muy bien. Bueno, al hilo de que lo que estábamos hablando, vuestra revista, además de publicarse en el idioma español, está disponible, según he visto, en alemán, en inglés y en portugués. Es evidente del interés que por su contenido tienen en otros países, pero me llama la atención que no haya una versión en francés. ¿Es que es por alguna razón de mercado o es que no tenéis un traductor en este idioma? Muy buena pregunta. Tomo nota, tomo nota, porque, bueno, a ver, la de alemán. Bueno, tú sabes que Luis Gulin es alemán. Luis Gulin Iglesias nació en Hamburgo y, bueno, es bilingüe y escribe en alemán, incluso tiene un reconocimiento a través de la revista de artículos que publicamos en Alemania. Lo del inglés y lo de portugués, lo de portugués porque me lo pidieron en su día y lo del inglés porque parece que es el más comercial. Pero no, es una limitación de la plataforma, Juan. Pero te doy mi palabra, de no sé en cuánto, pero en cuanto sea posible, te va a poner en francés porque estoy de acuerdo contigo. Y además, yo, por mi formación, por mi generación, yo soy de los que empezamos hablando francés. Yo soy un mal, ¿cómo se dice? No soy bilingüe en inglés, sí soy bilingüe en francés. Bueno, entre otras cosas porque he vivido 4 años con una bretona, ¿no? El siglo pasado, ¿no? Pero sí es una limitación que es un mundo, hombre, hoy ya no tiene tanta importancia, pero yo creo que el mundo del vino y el mundo del amor y la música romántica no se puede entender sin el francés, ¿no? O sea que tomo nota, ¿no? Te prometo que tomo nota y no quiero equivocarme de comprometer tiempo, pero terminada esta entrevista hablaré con los de la plataforma, a ver, porque no tenemos un traductor en francés. Pues no me había parado en eso, ¿no? Pero lo que no tenemos es el inverso. Quiero decirte, porque otro que también echo de menos, porque, bueno, por las relaciones que tenemos con la Embajada de Japón y con la que fue la agregada cultural, Fumillo, que ahora vuelve a estar en Tokio, que se pudiera escribir o escribirlo ella y nosotros poderlo traducir a castellano. Pero eso de momento no lo hace Google y la plataforma nuestra tampoco. La que soporta la web, la que soporta la revista, que es a lo que le llamo yo la plataforma. Si queréis digo la marca. Y además yo creo que en el copyright abajo viene la marca. Muy bien. O sea Muy que bien. sí, estoy de acuerdo Nada, era una contigo. curiosidad más que nada, ¿no? No, pero me Porque alegro que me lo digas un estando montón. París, que es un sitio turístico tan importante y todo, pues Sin duda, que sí, hombre. O sea, que sí, yo soy enamorado de... Uno de los artículos más leídos es de la Galicia francesa, que es la Bretaña. O sea, que si entráis veréis también que tiene miles de pinchazos. O sea, que sí, que sí. O sea, yo no te digo que sea un afrancesado, pero soy un amante de Francia, ¿no? Hombre, además, fíjate, yo he vivido 11 años en el País Vasco y para nosotros ir a tomar algo en Daya o algo, pues bueno, estando en Irún, si a lo mejor tomábamos el bacalao en Irún a lo mejor íbamos a tomar café al otro lado. Vaya, asumo como una propuesta de mejora que te agradezco, de verdad. vale, vale, gracias. Muy bien.
Hablemos ahora de un espacio que sé que te resulta especialmente entrañable, de la Ribeira Sacra, de la Ribeira Sacra. Como lugar de encuentro, ¿qué nos dices de ella como lugar de encuentro en los ámbitos vinícola, natural y artístico? Yo no sé cuánto tiempo tenemos para esto, ¿verdad, amigo ¿Qué José? quieras? Bueno, yo nací en la Ribeira Sacra. Si tú miras el mapa de la Ribeira Sacra, lo ves en la parte de abajo, a la izquierda pegando al río Miño, ya pegando a la izquierda de todo abajo, verás una aldea que pone Graíces, ahí nací yo. Y entonces, y verás otra un poco más arriba, que pone San Ginés, San Sés, a lo mejor dependiendo en qué lengua, que nació el padre Julio Iglesias, ¿no? Por eso suelo decir a veces que para ponerlo en contexto y en el mapa, ¿no? Y mi abuelo, que fue vinatero, sabes que vendía el vino por volumen, no por bueno. Bueno, lo que se llevaba de aquellas, cuanto más vino producías, más retorno catch había, ¿no? Aquello, lo de las exquisiteces. Ese vino luego se vendía como Ribeiro, bueno, se vendía. El caso es que yo, pues en los años 70, apruebo una oposición, aparezco en el País Vasco y bueno, al fin y al cabo, mi aldea se despobló, vino la inmigración a Francia y Alemania. Que yo lo que era sostenía 14 familias, no valía nada. Yo vivía aquel proceso y bueno, pero sin embargo veía que aquello era maravilloso. Cuando yo conocía Francia, la Bretaña francesa, que tocabas una piedra y decían, siempre di, o sea, que no se podía, estaba prohibido. Y decía, coño, pero si piedras como esas y tanto valor hay en mi aldea. Y lo de la Ribeira Sacra, ya sabéis por qué es, ¿no? Por la cantidad de monasterios que hay románicos acumulados en los dos entornos de los ríos, o sea, lo que son las dos riberas. Que lo de la Ribeira viene de ahí, del río Miño y del Sil. Claro. Por eso te comentaba el aspecto artístico, porque Sí, bueno, mucho. yo conozco Santo Estevo y conozco la iglesia hasta que hay arriba, que es medio rupestre. Y Preciosa, Santa Cristina, sí. No, el otro, que es unos artículos más leídos también. ¿Cómo se llama? San Pedro de Rocas. Eso es. Sí, San Pedro de Rocas, que es... tan pequeñito, Sí. obviamente hay una concentración y una homogeneidad, que todo está mezclado en el paisaje, que es verdaderamente bello, es muy hermoso aquello. Perfecto. Bueno, por eso quería conocer tu opinión. Estoy de acuerdo contigo. Yo cuando traía a mis amigos gallegos, gallegos vascos, que pensaban que los gallegos eran unos señores que aparecían con una maleta buscando trabajo ahí en la estación de Abando, en Bilbao, y veían esto, pero ¿cómo dejáis esta tierra? De hecho, se está produciendo un tremendo retorno. Está produciéndose un tremendo retorno a esa zona. De hecho, han aumentado el precio de los terrenos por la eventualidad de ser declarado patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, ahí siempre pasa lo mismo, ¿no? Que vienen gente de afuera que pone en valor lo tuyo. Yo diría que lo tiene casi todo. Menos mar tiene todo. Y si me apuras, mar también, porque tiene el agua de los embalses que podían ser dentro de sus limitaciones, porque parece ser que a los peces le afecta determinado tipo de vueltas, ¿cómo se dice? Vueltas, revoluciones de la élite y demás, ¿no? Y que tiene que tener lo ideal sería que fueran barcazas, ¿no? Pues sí, estamos hablando de un patrimonio único que tiene unas características singulares y que está hermanada con Suiza y algún otro sitio y así porque se llama agricultura heroica. Entonces, no es tanto que sea heroica, que yo decía que era agricultura esclava. Yo veía a mis abuelos y la gente que trabajaba para mis abuelos maternos, cómo trabajaban desde que salía el sol hasta que casi se iba.
O sea, sí, era la rentabilidad muy pequeña, ¿no? A veces me dice la gente, no, es que como un vino en la Ribera Sacra se puede valer 6 euros. Uno La Mancha, a lo mejor vale 1,5, pero hay que ver dónde se cultiva, el paisaje, el paisanaje. Y le tendríamos que pagar a la gente. A lo mejor los agricultores no era malo pagarle la seguridad social para que fijaran su residencia y fueran nombrados mantenedores del medio rural, eso que se llama ahora tan, no sé cómo decirte, ecosistema, ¿no? Porque es fundamental, es de un valor inmenso. No, me tiraría de esto hablando, me disperso, pero por encima los vinos es que tienen más de 12 horas, muchos de ellos, que les da el sol. Porque bueno, el sol sale por donde sale y la tierra gira como gira, ¿no? Y luego ya te digo, unos paisajes únicos, o sea, porque hay incluso ahí en Monte de Ramo un paisaje de, bueno, no sé cómo se llama en castellano, de vidos, nosotros le llamamos, que es una de las cosas que se utilizaba para atar las cepas, ¿no? Que por cierto, esa es otra. Esos no son contaminantes, se pudren. Y sin embargo, hay zonas de España e incluso de Galicia donde por atar con cosas de plástico. Con rafia, ¿no? resulta, Si es una- No, Con rafia rafia, también ¿no? rafia se degrada. De todo lo que sea natural se degrada, eso es bueno. La rafia sería una alternativa a esto que nosotros llamamos vido, que a lo mejor en el transcurso de la conversación me recuerda el nombre en castellano. Y lo malo es el plástico y así, porque parece ser que vienen pájaros, lo identifican como algo comestible, lo tragan y luego mueren. O sea que es complicado, ¿no? Bueno, pues sin embargo, de manera natural ese proceso estaba resuelto. Claro, si eso lo llevas a la economía de mercado, cuando dices que es un vino de Galicia o de la Ribera Sacra, 6 euros, cuando hay vinos excelentes de La Mancha, en 1,5, pues, hombre, mire usted, lo que le estamos vendiendo a usted es territorio. Ya no hablo de La Mancha. Os invito a hacer un día que podáis, cuando termine la pandemia, cogéis el tren en Madrid y vais hasta París. Veréis cuando paséis por la Aquitania francesa y por la zona que hay hectáreas de viñedos. Nosotros no podemos competir con eso. No podemos competir porque producen ellos una finca solo casi más que toda la Ribera Sacra. Pero competimos en calidad y vender lo que ellos llaman también los franceses terroir, territorio. Eso sí lo podemos hacer. Bueno, yo soy de esa zona, podría ser de otra, pero me tocó ser de esa. Y reitero, cuando venían en la primera etapa los vascos y luego, bueno, los de Bilbao más que vascos, que eran más la zona donde venían, y luego los franceses a descubrirnos, de hecho algunos se quedaron. François y Maurice se quedaron, o sea, y fue de aquellas personas que vinieron en los años 70, ¿no? ¿Cómo estaba abandonado? Y hace poco, precisamente en Sober, en un pazo, encontré a un arquitecto argentino y es un mujer que compraron por internet un sitio y le están reconstruyendo la casa bueno, de una manera. Es un lugar precioso, es un lugar precioso. Sí lo es, José, sí lo es, pero quiero decir, yo también hice ese camino de ida y vuelta, porque claro, Claro. tienes un montón de capital, como tenían mis abuelos, pero no tienes cash. Es decir, ¿qué posibilidades te da el entrar en una empresa o un trabajo y tal? Se supone que ese mes cobras. Bien que mal te vas arreglando. Lo otro, Ya. tienes una riqueza que no se puede llevar al mercado. O sea, y está ahí una riqueza improductiva enorme, enorme, porque bueno, eso que se llamaba el capital, hoy, aún hoy está poco valorada y por lo que sea, no terminamos de encontrar gente que identifique como eso, que con las nuevas tecnologías, que ahora parece que va en ese sentido, ojalá hubiera 5G o fibra óptica, que
imposible que haya en esos sitios, porque poder trabajar desde ese sitio, poder salir a la galería o a la puerta o subir arriba a la terraza, sería maravilloso. Y no estar en determinadas zonas de Madrid, que no todos viven en Pozuelo, que sabéis de sobra, donde solo desplazarse, incluso los que viven en Pozuelo, es imposible, aunque vayan en metro o en metro no hay, cercanías me refiero, tardar menos de 20 minutos a la Plaza España y 45 a Chamartín. Esos 45 minutos, bueno, yo creo que se podían aprovechar para otras cosas. Y habrá gente que necesariamente tenga que vivir en Madrid. Pero yo no sé si el mantenimiento de Hitachi, si el mantenimiento de HP, si el mantenimiento de una serie de marcas nacionales tiene que estar localizada en Madrid con las tecnologías de hoy. O sea, no lo sé. Pero bueno, yo tengo mi hueco y ahora me dedico a reflexionar en alto, pero no sé. No estoy convencido que este modelo de crecimiento sea sostenible en el tiempo y algo tenemos que cambiar. Y si no cambiamos, creo que la pandemia no habrá valido para nada. Y es un buen ejemplo que, curiosamente, en esas zonas la incidencia de la pandemia haya sido menor. ¿Por despoblación? ¿Por falta de contacto? Seguramente. Gracias. Bueno, siguiendo con el mundo del vino, emisión de pregunta. La proliferación de cervezas artesanas parece que está cambiando los hábitos de los consumidores y no solo se utilizan para refrescarse y beber en los bares, sino también como maridaje en las comidas. ¿Cómo cree que puede afectar estas modas al consumo y al negocio del vino? Ya está afectando, sí es cierto. Es más bebedora de cerveza que de vino, ¿no? Hay un redescubrimiento del vino de calidad, no tanto del vino como saciador de la sed, porque, claro, todos vemos terrazas en Madrid, donde además se tira muy bien la cerveza, donde eso sería imposible con el vino, ¿no? O sea, que es muy difícil beberse una jarra, que vemos que hay jóvenes que beben, como es la de litro, ¿no? O la pinta, que no me sé casi las medidas. Bueno, y que, bueno, y los alemanes, ¿no? Como incluso el turismo, tira más de eso. Pero sí que pediría en la cadena de valor muy importante el distribuidor final, ¿no? El que vende el producto, ¿no? A veces sería bueno también que serían proactivos, ¿no? Cuando dice, oiga, qué bien, no puedo beber. Bueno, pues mira, que si estás en La Mancha, que recomienden el vino de La Mancha, que si estás en Extremadura, que recomienden el vino de Extremadura, que si estás en La Rioja me parece imprescindible, que si estás en Cataluña, tienen varias denominaciones de origen, ¿no? No todo debe ser Rioja y no todo debería de ser incluso cosas peores que a veces, bueno, no sabes su origen y tal. Bueno, cada uno que beba lo que sea y al final el mercado decidirá. Y también el gusto, porque esto va por modas. A la cerveza, bien tirada y en un momentado también es un trago largo para compartir. Cocinar con cerveza, yo le invito a cualquiera, que incluso unos chorizos de cualquier denominación, dependiendo de... Y hay que incluso hace verdura o el chucrú ese lo ponen ahí en fermentación. Bueno, pues tiene su momento y que necesariamente descubrirán la juventud siempre desde un consumo responsable. El vino, pues seguro. La regulación en materia de publicidad sobre bebidas alcohólicas está sometida a una amplia normativa. ¿Cuáles son los límites y cómo enfocan los temas al hablar de marcas de vino en su revista? Muy buena pregunta, sí. Y no te creas que no es motivo de reflexión. Porque si bien es cierto que tú pinchas en cualquier bodega y por ley debes decir si tienes más de 18 años, sois mayor de edad o no, nosotros no le pedimos al lector eso.
es verdad que si linka o si enlaza, perdón, a una bodega o algo, el propio enlace le va a hacer esa pregunta. Nosotros no. Nosotros, en aquello que sea de propósito general, como tampoco somos escritores, somos, al fin y al cabo, ¿cómo decirte? Propagadores, pero no, nunca estamos, esto que digo yo mismo, de siempre con un consumo moderado. No sé si en todos se omite, en todo cuando hablemos de vino, pero nosotros queríamos siempre relacionar más vino con paisaje y vino con enoturismo y vino con, digamos, con hedondismo que con problemas digamos, que te esclavicen o que puedan ser parecido a algo que suena a una droga, ¿no? Bueno, pues nadie se le ocurre pensar que la pasta puede ser una droga o el comer grelos, ¿no? O las alubias que tienen mucho hierro. Bueno, una opción más. Pero de todas maneras, verás que estoy haciendo un circunloquio porque no tenemos una respuesta cierta para ese tema. Cierto, incluso tenemos publicidad directa e indirecta, incluso algún reportaje de bodegas que evidentemente si venden vino, quiere decir que el vino con un consumo moderado es legal venderlo a menores de 18 años, que es el mercado que nos queremos dirigir. Sin perjuicio de que tengas conocimiento de este asunto siendo menor, porque es decir, que todos tenemos sal en abundancia, ¿no? Que sabes que fue objeto de pago en etapas de la civilización. Y nadie hoy acumula sal ni come sal en exceso, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, más aquello que dice el médico, oiga, reduzca usted por su hipertensión, ¿no? Pues este es un poco. A ver si puedo y te respondo con una frase que yo le oí a Grande Cobian hace muchos años en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuando una periodista de radio y televisión le preguntó, estaba yo a la espera para hacerle una entrevista y yo estaba escuchando la entrevista, y le decía cuál era la dieta ideal, poco y de todo. Le volví a repetir, no sé qué, y le dijo, oiga, pero el agua engorda y tal. Yo no, el agua no engorda, pero tiene ni adelante, ni medio, ni la... No, el agua no engorda. Dice, ¿el vino qué le parece? ¿Qué vino? Otra cosa cualquiera. O sea, pero ¿cuánto tenemos que tomar? Y dice, pues mire, una copa, 2 copas, o sea, comida, o mejor en el día y tal. Y si, pero hay alguna, le vuelvo a repetir, señorita, en la dieta ideal es poco y de todo. Y los caminos, pues todos, ¿no? Yo en una casa que tengo en la aldea estoy a 800 metros del camino ¿cómo se llama? De la Ruta de la Plata, ¿no? En muchas entrevistas, bueno, en algunas entrevistas que he visto que te hacían, he comprobado que hacías reflexionabas sobre romper barreras en el sentido de que, pues, por ejemplo, vinos, música, etcétera, son elementos que aunan y rompen barreras. Más o menos es la idea que te he leído en alguna otra entrevista. Me parece una reflexión muy lúcida y me gustaría que ahondaras un poquito en ella. A ver, ¿cómo es esto de ahondar? ¿Cómo es esto de romper barreras con estos elementos? Vino, música, libros... Vamos de atrás adelante. Empezamos por la música, ¿no? El año 98, por motivos profesionales, Telefónica se plantea en comprar una parte de las empresas de comunicaciones que se desestatalizaban, ¿no? Estoy hablando del año 1998. Aparecimos en el norte en concreto yo, en el norte de Brasil, con Teleceara. El presidente, Asís Miranda, no se me olvidará, yo estudié en los Maristas. Y, coño, pues yo en los Maristas también, a 14.000 kilómetros, yo también. Dice, usted conocerá aquella canción de Aluete, Aluete, Yantil, Aluete. Y empezó a cantarla. Es decir, ahí tienes un caso claro de conexión a través de la música, donde no, sin haber casi ningún otro elemento común que nos uniera.
Ahí tienes un caso claro. Pero toda mi generación, con los Beatles, ligábamos. Que hiciste, tú no sabías ni palabra de inglés, pero sabías cantar las canciones en inglés y te rodeabas con una serie de músicas y todos interpretados. Yo he viajado por, vaya, bastantes partes del mundo. Muy difícil que no conozcan en el País Vasco a Rianseira, porque también eso se produce a la inversa, ¿no? Y yo tener que cantarlo de Virula, o sea, quiero decir que yo, a través de su música, llegar a ellos y ellos acercarse a través de la mía a mí. Pero en la actualidad todavía la música sigue siendo global. Bueno, luego lo de la gastronomía y lo de Los libros, la y lo de literatura. los libros. O te cuento otra anécdota. Volando de Miami ¿cómo se llama? Panamá. Bueno, un momento dado, cuando ponen en el avión de menú pollo al curry y langosta. Y yo, pidió pollo al curry. Miro y tal. Era García Márquez. Vamos a hablar y tal. Ay, mijito, usted sabe que no conoce la langosta. Es cierto que yo había comido langosta en norte de Colombia, que yo no tiene nada que ver con la langosta del Cantábrico, ni nada con la gallega. Tampoco soy un gran comedor de langosta. O sea, y entonces empezamos así a hablar de los libros y tal, que yo conocía 100 años de soledad, que me lo había regalado una novia en el año 69-70 en Bilbao. Y dice, ¿qué imaginación tiene usted? Y tal, que a ver cómo le admiro y tal. Dice, ay, mi hijito, cuando usted conozca la realidad, ya se dará cuenta. Yo conocí Colombia en el año 86, en el mismo Brasil también, o sea, que cuántas veces a través de la música, con gente que no teníamos otra manera de entendernos, libros. Evidentemente, todo el mundo conoce la obra de Shakespeare, todo el mundo en cualquier parte del mundo, todo el mundo ha oído hablar del Quijote. Hay una serie de clásicos que facilita la comunicación. Hay una serie de canciones. Los Beatles pueden ser un referente, los Rolling Stones, y en menor medida la España nacional, que conocemos unos de otros, ¿no? Y a través del vino y del albariño, de encontrar con gente diversa en el Cabo San Lucas. Dice, oiga, pues me han dicho que usted es gallego y tal, yo conozco al albariño. Pues seguramente ahora no había otro modo de acercarse a mí. Y a través del vino vino a decirme que conocía el albariño, que lo había disfrutado y que además en Estados Unidos también hay uva albariño. No es el mismo que se hace allí porque el clima y la tierra tiene mucho que ver. Pero como acercamiento vino a buscarme. Era un importador además de pescados y no sé qué. Sí, lo mantengo, no sé en qué medida. Yo pondría primero la música quizá, ¿no? Porque la música nos interrelaciona a todos, no sé. El vino, pues no deja de ser un vasodilatante, es algo común en la ceremonia de servirlo. No sé, hay un acercamiento, ¿no? Los libros, evidentemente. También la literatura, todo, o sea, el Shakespeare y lo que es el Quijote y Miguel Cervantes se ve de cada uno en su ambiente. Las mil y una noches, si quieres, en el mundo árabe, ¿no? Si tuvieras que elegir un vino para algún tipo de literatura especial, para un vino, el vino de una zona, lo que tú veas, o incluso por el color, ¿con qué vino asociarías, por ejemplo, pues una novela histórica, una novela erótica o una incluso de terror? A ver, mi padre decía que el vino es tinto, ¿no? En general la literatura, yo lo asociaría a un vino tinto, porque el vino tinto quizás sea más de trago largo, mm, de disfrutarlo, ¿no? Tú no es como otras muchas cosas en la vida que tú asocias a la literatura al slow, a la vida tranquila, ¿no? A la vida, bueno, va a salir un libro, salvo esos momentos antes de dormir, cuando estás un poco relajado, o en el tren o así. Yo, a la literatura, desde luego vino tinto, literatura romántica aplico el mismo cuento, puedo hacer alguna concesión al vino blanco, un vino blanco que eres muy nombrado,
en temas de el espumoso, con temas del amor. Antes siempre se brindaba con champán o vino espumoso, ¿no? Bueno, pues al final uno se quiere parecer a los modelos que ve, ¿no? No sé, para cada momento tiene su vino y yo, si me permites, pues eso, y que incluso sus zonas, ¿no? El vino tinto tiene polifenoles, tiene una serie de que creo que es mejor para lo que es el corazón. Y el blanco quizá, pues eso, es más de fácil bebida y se asocia más a los pescados, al mundo del grano y tal. También, dependiendo de qué zona, ahí tenéis mucha influencia de Rueda y eso. Verdejo en el verano está muy bien, ¿no? Pero también llega antes a sangre, por tanto, pues, antes eso con la sangre, bueno, pueda que, no sé, la segunda copa sea bueno dejarlo, ¿no? En cambio, yo creo que puede ser más generoso con la bebida de un tinto equilibrado, que puedes estar 2 horas o 3 de lectura o compartiendo, ¿no? Me parece un vino social, Muy bien. pero es mi apreciación, ¿eh? Ni conozco todos los vinos, no quiero ser tan pretencioso. Fíjate, solo en Galicia tienes 5 denominaciones de origen, pero luego después tienes 1000, incluso tienes otras 2 que ni siquiera son IGPs, o sea, son prohibidas. ¿Cómo ponerme a hablar de los vinos de España o de los vinos del mundo? Me parece pretencioso. Hay vinos buenos en todas partes, vinos malos en todas partes. Yo hace muchos años, recordáis de la fama del Beaujolais, es un vino manifiestamente mejorable. Ahora, se debería estudiar en las escuelas de negocio como operación de marketing el día de la puesta en botella del Beaujolais. Porque es una parafernalia que hacen con eso, que es una fiesta. Es una fiesta, pues a lo mejor lo de menos ya es el vino, ¿me entiendes? O sea, Bueno, sigo con una pregunta más por mi parte. venga, Juan, que si Existe no... existe un refrán castellano que dice: con pan y vino se anda el camino. Aunque en el nombre de la revista Vinos y Caminos no aparece el pan, sabemos que uno de sus objetivos es hacer llegar a los lectores sabores, aromas y sensaciones de la gastronomía. ¿Qué cree usted que nunca olvida un viajero del lugar que ha visitado? ¿Lo que ha visto, lo que ha comido o lo que ha bebido? Lo que ha comido y lo que ha bebido. Incluso la falta de... a lo mejor en un sitio donde has comido o has bebido muy bien, que normalmente va asociado también. Es que yo no acepto la comida y la bebida si no es... yo no bebo cuando estoy solo. A lo mejor no soy un ejemplo de nada, ¿no? Para mí es un acto social. Entonces, lo referencias respecto a otras cosas que te las has pasado bien. A que os recordáis todo el mundo donde habéis comido mal. Diría, no volveré, ¿no? Sin embargo, ya no es tan claro. Oye, yo comí en un sitio una vez que me llevaron, que estuve, y ya no lo tienes tan claro. Sabes que has comido bien, que has disfrutado y tal. Pero bueno, efectivamente, lo de Vinos y Caminos es un título, había que hacerlo corto. Bueno, eso de los que saben de diseño y todo eso me aconsejaron, pero pan y queso va implícito, ¿no? El refrán castellano que es sabio, yo creo que pues lo mismo, porque le cuadrase la rima al autor, dijo pan y vino, pero yo creo que el subconsciente está hablando del vino, pan y queso, ¿no? y, en fin, yo no soy desconfiable de que me gusta el pan porque nosotros vivimos esa casa que te he dicho que está a 800 metros del camino de la Ruta de la Plata, está pegado al ayuntamiento de Cea, donde tienes un pan que tiene denominación de origen y que además yo tenía pensado, y espero, en una de nuestras reuniones con esto llevaros, porque Carlos es el presidente de la IGP y ese pan está en Madrid, os lo podéis comprar, creo que incluso en el Corte Inglés. No quería hacer publicidad, pero el Corte Inglés no deja de ser un gran sitio donde se puede comprar vino de todas clases y pan de todas clases. Uno de ellos es el pan de Cea. Para mí es un pan de referencia. ¿Por qué? Porque se mantiene, puedes comerlo durante toda la semana.
un pan que viaja contigo, no se pone duro el segundo día, ¿no? Y bueno, eso es el que se utiliza, es un referente con el pulpo a feira, va implícito que lleve pan de cea, ¿no? Que lo distribuyen por todo Galicia, es una barra, no sé si... Bueno, lo conoceréis en su momento porque tendré el gusto de haceroslo llegar. Si, bueno, hay una fiesta todos los años del pan de cea, es en agosto. Y bueno, si algún día podríais venir, estoy seguro que mientras Carlos sea el presidente de la IGP, estará encantado de recibiros y yo no tengo que contarlo, no soy desconfiable. Pues te tomamos la palabra. Sí, me podéis tomar mi palabra, lo afirmo, en privado, en público, podéis venir y además seguro. Y además también tendremos ahí una muy buena oportunidad de poder ligar lo de literatura con pan. No, no. Es mejor. Pero bueno, si las tres cosas van bien. Y luego, lo de los quesos no es cosa baladí. Bueno, si lo imprescindía decía pan y vino, pero eso es en situaciones de escasez, que me imagino que era a la etapa que se refería el refrán. En unas situaciones de un poco más de abundancia, a la que aspiramos, yo creo que debemos de darle un pulo mayor. Pan, vino imprescindibles, queso, y bueno, y si queréis algo de camino también, podemos andar unos 100, 200, 500 metros, porque además sé que algunos de los que formáis parte de la asociación sois muy aficionados a las rutas, encantado. Me parece que hay de justo desde allí 100 kilómetros a Santiago, o sea que incluso es un buen punto de partida para hacer y que os pongan la, ¿cómo se llama? La Compostela. La Compostela, justo. Y vamos a hablar de algo que nos une especialmente, que es el certamen literario que has patrocinado en varias ediciones. Antes de la cosa altruística y de apoyo a la cultura que tiene un acto como el tuyo, quería saber si de algún modo o cómo si de algún modo tiene, digamos, repercusión en el ámbito económico y comercial, relevante de algún modo, en tu propio negocio. Es decir, ¿revierte esto, aparte de tu satisfacción personal, tiene algún otro tipo de rendimiento, aunque sea mínimo? Bien, es que has dicho una cosa importantísima y mi ciclo vital es casi más importante que todo lo demás, José. O sea, satisfacción personal. ¿Eh? Eso para mí es impagable. Claro. Quiero decirte, entonces, lo demás ya tiene menos importancia, pero también la tiene. La tiene, hombre, evidentemente, la publicidad esperas un retorno, ¿no? Pero creo que es bueno. No veo por qué el particular o el privado, o llámalo como quieras, no puede ser un financiador de la cultura o con las ventajas fiscales que luego requiere el caso, o incluso sin ellas, ¿no? Si las tiene mejor, porque dado que otros se desgravan por apoyar actos de tipo cultural, yo lo que sí te digo es que la cultura no debe ser gratis, porque tenemos una cierta tendencia a no valorar lo que es gratis. Esto, que a lo mejor contradice con mi forma de pensar en otros ámbitos de la vida, es una experimentación, incluso en mi ciclo vital, porque yo pensaba que antes que medicina gratis, educación gratis, y el gratis total no se valora. Pues la cultura igual. La cultura es para aquel que la demande y tal. Y yo creo que sí es bueno invertir en cultura y creo que sí hay. La satisfacción impersonal es inmedible, puede ir a infinito, porque como es subjetiva, no es cuantificable. Yo al estar con vosotros y tal, o aquel día que estuve allí en la Arganzuela, ¿cuánto le pongo a eso? ¿1.000 euros, 2.000, 3.000? ¿Cuánto le pongo? ¿Cómo hago yo para reproducir eso aquí? No tengo dinero para hacer eso. Aunque valga, bueno, pues es bueno que haya actos de ese tipo que además propicia que una serie de gente, como la de la... Es un buen ejemplo, donde hablábamos de la música, la literatura, que gente con intereses distintos, con día a día distintos, formaciones distintas, nos permite encontrarnos. Eso es bueno, en sí mismo es bueno. Por tanto, la rentabilidad tiene que ser de tipo social.
Sí, además es bueno y me resulta en pinchazos, que ahora no lo tengo evaluado, pero seguro que sí, porque entre que se convoca el premio, se no sé qué, luego se publica, pues seguro que sí, que seguro que es bueno. También desde el punto de vista del business, ¿no? O sea que, porque al fin y al cabo, quiero decir, yo estoy sometido a una cosa que se llama Google Analytics. Y alguien me dice, oye, 150.000 pinchazos al mes, o 150.000 al año, o 150 al año. Y eso es lo que vale. Porque yo puedo decir que somos la revista más leída del mundo. Una bobada. Sí, lo puedes mirar tú, entras en el Google Analytics y te lo dice. Claro. O sea que creo que sí es bueno en las tres apartados de tu pregunta. Lo de la satisfacción personal no se discute, no estaría aquí. Además, hay que decir, no nos ves ni a Luis ni a mí, no tenemos nada de masoca. Si es que es porque nos gusta. ¿Entiendes? O sea, es cierto que al principio pudo ser por una relación de amistad, oye, que esto, ahora que es por gusto, estamos aquí por gusto. Y mientras podamos, seguiremos. Hombre, la edición del pasado año, de 2020, Claro. hombre, fue lo que pudisteis hacer. A mí me parece muy bien. Yo creo que habéis mantenido el tipo muy dignamente. No sé si Vinos y Caminos estuvo a la altura de las circunstancias, pero mantener el fuego sagrado yo creo que es importante, ¿no? O sea, y vaya, como individuo yo me siento satisfecho, como empresario me siento satisfecho. Luis, que es mi socio en este asunto, estoy seguro que también. Y bueno, ahora Muy bien. el que preguntaría sería yo, pero bueno, no sé cómo sentís vosotros, ¿no? Pues muchas Pero, gracias por todo, hombre. Nosotros agradecidísimos, sí. No se falta, hombre. Agradecidísimos por el concurso y agradecidos por este rato, por esta charla que nos has dado. hombre, porque yo creo que sí que ha crecido también el propio concurso, se ha hecho maduro y, hombre, al principio era una apuesta, pero ahora ya es una realidad. Entonces, bueno, por Pero culo, también ¿no? nos da seguridad saber que estás tú ahí detrás también, a la hora de seguir Bueno, convocando, pues mientras tanto, también. Luis y yo, o sea que es un compromiso, incluso si no estuviera físicamente, pues bueno, durante ese tiempo se mantendrá, o sea que no hay ningún problema. Bueno, Bueno, pues nada, ya por mi parte, esta ha sido la última pregunta. Agradecerte tu patrocinio, por supuesto, tu apoyo y agradecerte tu amistad y que estés abierto a colaborar con nosotros y a pasar un rato de charla agradable como el de esta tarde. Muchas gracias. bueno, pues Ha sido un placer estar este ratito contigo, Antón, de verdad. muchas gracias. Oye, después de estos piropos, aquí lo del agradecimiento, si no mutuo, pero menos personal mío y del grupo y de la editora, ¿no? Bueno, seguramente habrá gente que os diga mejores cosas, pero nosotros estamos encantados con estar apoyando esta iniciativa que me parece muy buena porque es sin ánimo de lucro, que dediquéis vuestro tiempo a la promoción, no sé, y a la, digamos, difusión de la cultura en estos tiempos, creo que es muy importante. Para nosotros, incluso, si me apuras, pues es una manera también de poder pues tener ahí un pequeño hueco de negocio y tal por el retorno. Pero reitero, lo de la satisfacción personal no está en discusión. Y bueno, y me gustaría despedirme con esto, que mientras Dios nos dé vida, pues ahí seguiremos. Espero que a vosotros os dé mucha para poder tener encuentros de este y de otro tipo, pues eso, incluso más duraderos y compartiendo, si no el queso, por lo menos el pan y el vino. Muy Vale, bien. la amistad no está ya en discusión. Esto, Gracias. fíjate, ya es un buen pago, ¿no? Una cosa que empieza con una relación casi comercial o bueno, no sé, y termina en amistad, yo creo que es un buen pago. Lo es. Muy bien, Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. muy bien.